Les voy a invitar que pasemos entonces a nuestra lectura y donde vamos a encontrar nuestro sermón. Les voy a invitar que vayamos a Lucas capítulo 23 y vamos a leer desde el versículo 32 al 43. Lucas 23, desde el 32 al 43. Dice así: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El título que lleva este sermón, hermanos y amigos, es una inesperada conversión. Y vamos a ver por qué. Eso es lo que veremos a partir de este relato bíblico. Quisiera partir en primer lugar diciendo que sería muy lógico que una persona que da de su tiempo en esta vida, que da regalos, que brinda buenos consejos a otras personas, que atiende también a las necesidades de otros, o que simplemente da todo lo que puede por los demás, es de esperar que esta persona que en su día de muerte pueda recibir un responso o una despedida llena de gratitud por todo el bien que ha hecho. Eso es lo que uno esperaría, ¿cierto?, de una persona que da todo por los demás. Sería como una forma educada y agradecida también por alguien que posee estas características. Pero esto a veces no ocurre así. En el caso de Jesucristo, por ejemplo, no fue así. Como vemos en la Escritura y como vemos en los Evangelios, Jesucristo dio todo por los hombres, por las mujeres que lo seguían. Cuántas sanidades, cuántos milagros hizo por ellos, pero el día de su muerte fue realmente increíble la oposición y la alegría que tenían sus detractores. Incluso aunque pareciera algo ya lejano, pareciera que cuando ya han pasado 2000 años, se debería suponer que las personas hoy en día debiesen pensar muy diferente a Jesucristo. Quizás si esas personas que llevaron a Jesucristo a la cruz pudieran volver al año 2020, 2021, 2022, quizás podríamos pensar que ellos ahora están arrepentidos. Pero yo me atrevería a decir que esto no sería así tampoco, porque basta solamente con ver a la humanidad en el día de hoy y su comportamiento, su conducta frente a Cristo. Por ejemplo, muchos saben acerca de Cristo, muchos saben acerca de su obra, muchos saben acerca de su muerte, de su sacrificio, lo que vino a hacer. Pero mi pregunta es: ¿quién de todos aquellos que escuchan y han sabido de Cristo quieren seguir realmente y sinceramente sus enseñanzas? ¿Quién quisiera vivir, por ejemplo, como Él? Y eso es lo que quiero que veamos por un momento. El día de hoy entonces los invitaré a meditar por unos minutos en las últimas horas del Señor Jesucristo. Y veremos también que aún en sus últimos minutos, en sus últimas horas, el Señor no se limitó tampoco a dar de su gracia a un malhechor.
Los evangelios nos muestran en primer lugar todo lo que nos es útil para nosotros y sobre todo para nuestra salvación. De hecho, eso es algo que también nos muestra toda la Escritura. Hay quienes piensan, por ejemplo, que en la Biblia podrían encontrar muchas evidencias acerca o respondiendo a preguntas arqueológicas o históricas. Pero la Biblia no se preocupa de esas cosas. El foco principal de las Escrituras es mostrar la salvación a los hombres. Y los evangelios en lo particular nos muestran entonces la vida de Cristo, nos muestra su mensaje, nos muestra su obra. Entonces cada vez que nosotros vamos a los evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontraremos acerca de la vida de Cristo, su mensaje, su obra, su muerte, su resurrección. Y a través de todos los evangelios también podemos ver la hostilidad a la cual se vio envuelta nuestro Señor de manera constante. Por ejemplo, en el capítulo 23, versículo del 1 al 5, nos muestra más o menos lo que va ocurriendo con Jesús incluso en sus últimos días. En los versículos del 1 al 5 del capítulo 23, nos muestra a Jesús, por ejemplo, ante Pilato. ¿Qué es lo que sucede ahí? Jesús está siendo acusado falsamente. Acusado de que él estaba prohibiendo a los judíos pagar sus impuestos a César, el emperador romano. En el capítulo 23 también, versículos del 6 al 12, nos muestra a Jesús ahora ante Herodes, donde varios escribas insisten en la misma acusación. Luego, en los versículos siguientes, en el mismo capítulo, del 13 al 25, vemos al Señor Jesús siendo enviado nuevamente ante Pilato, pero ahora sin encontrar nada por qué acusarle, porque eso es lo que dice Pilato, entonces simplemente le castigó, le azotó. Luego, Pilato, queriendo congraciarse, nos dice nuestro texto, con los judíos, preguntó a la multitud, ¿a quién querían que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Que Barrabás era un homicida. Y yo les pregunto ahora a ustedes, ¿no es acaso indigno que nuestro Salvador, el dueño y el creador de todo el universo, pase por toda esta vergüenza? ¿Que tenga que someterse a tan bajo escrutinio por estos hombres? Pero esto es lo que nos va relatando el Evangelio de Lucas y también lo hace también el libro de Mateo. Nos va mostrando constantemente cómo Jesucristo fue menospreciado hasta el día de su muerte. Posteriormente, el Evangelio de Lucas nos dice que cargaron sobre los hombros del Señor una pesada cruz. Pero viendo también que ya sus fuerzas no eran suficientes, le pidieron a un tal Simón que le ayudara mientras él iba de camino al Gólgota. Toda esta escena que yo voy relatando, todo esto que nos va contando también Lucas, va acompañada de una gran multitud, que por un lado lamentaban a Cristo, pero por otro lado también estaban aquellos que estaban alegres de que por fin habían logrado cazar al impostor entre comillas, porque esto era lo que ellos decían de Cristo. Y aquí es donde entran entonces en escena dos hombres que van junto al Señor. Estos dos hombres, nos dice Lucas, eran malhechores. El libro de Mateo los describe como ladrones. Estos hombres fueron la compañía de Jesús entonces hasta su muerte en la cruz. Pongan atención, por favor, en ese punto. Mientras Cristo va caminando con su cruz pesada, van al lado también de él dos hombres descritos como ladrones o malhechores. Y en la cruz comenzamos entonces a ver algunas situaciones que se dan por medio de estos tres hombres que están agonizando ya sin fuerza. Entonces, quisiera que podamos reflexionar por unos minutos en este relato, debido a que cada palabra que nosotros vamos recogiendo de las Escrituras nos va enseñando y también nos va dejando una enseñanza para cada uno de nosotros y sobre todo para el alma de aquellos que no han sido convertidos. Y quisiera comenzar primero mencionando lo siguiente, que el día de crucifixión del Señor Jesucristo no fue como otros días de crucifixión. Sabemos que este no era la primera vez que habían crucifixiones en Jerusalén, pero esta crucifixión era diferente. Estos ladrones, por ejemplo, esperaban morir absolutamente
de manera solitaria a las afueras de los muros de Jerusalén ese día. Y no esperaban tampoco este gran alboroto y esta multitud que venía tras ellos. A lo mucho ellos esperaban ese día morir bajo los insultos de aquellas personas o de aquellas víctimas o familiares de aquellas víctimas que habían sido alteradas por estos malvados hombres. Pero ese día era diferente. Al lado de ellos se encontraba entonces el agitador de masas, aquel hombre que por otro lado inspiraba calma y que era famoso por esos días en Jerusalén. Me refiero al Señor Jesucristo. Y con él también muchas personas, algunos a favor de su muerte, como dije antes, y algunos que simplemente se alegraban por la muerte de Cristo, y también aquellos que se lamentaban por tal brutal sanción que había recibido el Señor. Estos ladrones entonces no esperaban tanta concurrencia ese día, en el día de su muerte, no esperaban tener una muerte tan llena de gente. Sin embargo, todo parecía tener tintes históricos, aunque ellos nunca lo sospecharon. Pero vemos ahora a los que están colgados en las cruces. Observemos por un momento quiénes son estas personas, quiénes son estos que acompañan al Señor en este día de muerte. Y en especial pongamos atención en aquel ladrón, aquel malhechor que conversa con el Señor Jesús. Leamos primero qué se nos dice de este hombre. Leamos Lucas 23, del 32 al 33. Dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso es lo que nos va diciendo entonces nuestro relato. Observemos al ladrón que conversa con el Señor Jesucristo. En primer lugar, tenemos delante de nuestra escena, entonces tenemos al Señor Jesucristo clavado ya en la cruz y al lado dos hombres. Pero había uno que termina con una conversación con nuestro Señor. Y este hombre, en términos bien simples, era un hombre ya condenado. No había nada que hacer por él. Él simplemente estaba esperando que pasen los minutos, los segundos, para finalmente desaparecer de la faz de esta tierra. Este ladrón había sido, en su tiempo, había sido un hombre violento. Tan violento como, por ejemplo, aquellos ladrones que también nos describe la parábola del buen samaritano. Este tipo de ladrones que llegaban a la cruz habían sido violentos, habían robado, a sus víctimas los habían herido, incluso llegaban a matar a sus víctimas. Entonces, la sanción que estaban mereciendo era justa. Así es que con seguridad podemos decir que el ladrón que está conversando con el Señor Jesucristo merecía ese lugar. Su castigo terrenal, su castigo civil ya lo tenía y no había entonces nada más que hacer. No podríamos esperar que este hombre que estaba ya colgado en la cruz corriera la misma suerte, por ejemplo, como le pasó a Barrabás, que Barrabás se salvó y fue Cristo en su lugar. Pero mientras estaba en la cruz, este hombre comenzó entonces, ya en su día, en sus horas de muerte, en sus horas más agonizantes, empieza a observar lo que está sucediendo en la escena. Mucha gente que están abajo de él, gritando, otros se ríen, otros muy alegres, otros que se están lamentando, sobre todo por el que está con ellos, Jesús. Y de pronto entonces este hombre, este malhechor, este hombre violento, este criminal, comienza a escuchar a los incrédulos que están abajo y comienzan a decir: a otros salvó, que se salve entonces a sí mismo. Estas son las cosas que comienza a escuchar este hombre. Y déjeme decirle que lo que está escuchando a continuación él no es algo desconocido, porque Jesús no era un personaje desconocido en Israel. Jesús había ya dividido Israel, había gente que había creído en él como el Salvador, pero otros simplemente lo odiaban. Él sabía que Jesús, por ejemplo, había sanado a los ciegos. Este malhechor, este hombre violento que está colgado en la cruz, sabía que Jesús había sanado a los mancos, a los paralíticos, sabía también que Jesús había resucitado muertos. Por lo tanto, comienza a poner atención en todas aquellas cosas que comienzan a decir esta gente.
Mateo 27, 43, por ejemplo, dice que otros decían, ahí está el que decía ser el Hijo de Dios. Lucas 23, 35 dice que algunos gritaban, sálvate si eres el Cristo. Todos estos gritos, todos estos insultos no hicieron más que este ladrón comience a considerar a quién estaba entonces a su lado. Ahí es entonces cuando este ladrón comienza a considerar todo lo que se decía de este hombre. En otras palabras, comenzó a considerar a Jesús como el Hijo de Dios, aquel que sana, aquel que dice ser el Cristo, el Mesías. Probablemente este sea el que perdona pecados, pero más allá de este relato, esto también nos muestra una triste realidad. Y esa realidad es que lo que está sucediendo, por ejemplo, con este ladrón, es algo que también han vivido otros, o quizás estén viviendo algunos de ustedes. ¿Cuántas veces usted, por ejemplo, ha escuchado hablar de Cristo? Porque el malhechor, el criminal, él había escuchado de la fama de Cristo, pero hasta ese momento no había puesto atención a todo lo que él era. ¿Cuántas veces usted, por ejemplo, ha escuchado hablar de Cristo? ¿Ha escuchado de sus milagros, su mensaje, su vida ejemplar, su vida moral? ¿Cuántas veces usted ha escuchado, por ejemplo, que él se dijo ser el Cristo, se dijo ser Dios? Pero pareciera que usted no es tan importante. Quizás es porque no ha visto su desgracia moral, así como lo vio ese día el ladrón de la cruz. Hasta este momento este ladrón había sido un total indiferente al Señor, pero ahora está frente a Él. Y todo lo que está escuchando comienza entonces a llamar su atención. De pronto, en esta escena terrible, pareciera que algo comienza a cambiar en este hombre. Comenzó a considerar entonces no solo las palabras de los que estaban abajo, sino también comenzó a considerar su maldad. Comenzó a considerar su vida pasada, comenzó a considerar su reincidencia en la violencia, comenzó a considerar sus robos, sus mentiras, y su pronta conclusión fue entonces que él merecía la cruz. Y podemos pensar que esto es lo que hace que cuando el otro ladrón, por ejemplo, insulta al Señor, éste defienda ahora con firmeza, ahí en la cruz, a nuestro Señor, diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros merecemos estar aquí, pero este ningún mal hizo. Observen ahora cuán humilde se comienza a volver este hombre en sus últimos minutos quizás. El ladrón ha recorrido o ha reconocido más bien su culpa, ha reconocido su indignidad delante de Dios, sabe que sus acciones habían recibido lo que merecían. Pero lo que sin duda manifiestan sus palabras son su humildad y su humillación frente al Hijo de Dios que está colgando al lado de él. Y esto es muy propio de la santidad de Dios. Todos aquellos, por ejemplo, que se han acercado de manera sincera a Dios, se han visto sometidos y humillados cuando han reconocido y han entendido que Dios es santo. Al tener una mayor conciencia de quién es Dios y su majestad, entonces los corazones de aquellos que buscan sinceramente a Dios se comienzan a volver sinceros, y esto es lo que ocurre en este hombre. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cada vez que nosotros leemos en las Escrituras aquellos hombres que tuvieron cerca la presencia de Dios se vuelven hombres humildes y humillados, esto pasa porque en Dios no hay mancha de pecado. Él es santo, Él es puro, y Él no tiene comunión con la maldad, Él es perfecto en todo aspecto. Cuando Isaías, por ejemplo, estuvo en la presencia de Dios, no pudo decir otra cosa sino, ay de mí que soy muerto. Lo que hace Isaías en esta visión es pronunciar un oráculo que quiere decir, maldito sea yo porque vi al Dios de Israel. ¿Qué es esto que provoca que los hombres se vuelvan humildes cuando conocen a Dios? Es su santidad, es su pureza, es su majestad.
Esta es la condición idónea de un pecador que viene humildemente ante el Señor, que no encuentra ningún mérito en sus obras ni en su vida para alcanzar la salvación. Si pudiésemos elegir un ejemplo de cómo debiese ser yo delante de Dios, podemos mirar al ladrón de la cruz, un corazón humilde, humillado. Pero este hombre no se quedó ahí simplemente, sino que fue un poco más allá y se atrevió a algo más. Le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón estaba en el lugar, estaba en el momento y la circunstancia precisa donde Dios quería encontrarlo. Este ladrón no llegó a la cruz porque estaba buscando a Dios, porque quería conocerle. Dios lo encontró a él. Y esto siempre es así. Muchos de ustedes, por ejemplo, que están escuchando, podrían decir: yo buscaba a Dios. Pero nosotros no buscamos a Dios. Dios el que es quien busca a los hombres. Y en la condición de moribundo, casi ya apagándose, y mientras daba sus últimos suspiros, de manera sencilla y muy humilde, escuche lo que él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pidió piedad, pidió misericordia a su Señor. Note aquí, por ejemplo, que no hubo ninguna capacitación, no hubo oraciones repetidas, o podríamos decir oraciones mecánicas que le enseñaran a cómo orar. Él simplemente rogó desde su alma más angustiada y moribunda estas simples palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y escuche lo que viene a continuación, porque Jesús no lo deja ahí. Aún en sus últimos minutos, nuestro Señor pronuncia aquellas palabras que este ladrón no esperaba escuchar. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Díganme ustedes si esta era la respuesta que buscaba este malvado hombre, este indigno hombre, este criminal en los últimos minutos de su vida. Hasta ahí este hombre había recibido juicio, era justo que él esté colgando de la cruz, pero ahora ante su Señor estaba recibiendo gracia. Y este es el mayor ejemplo de que Dios salva tanto a religiosos inconversos como también a aquellos que se reconocen abiertamente como incrédulos o impíos. Dios perdona. Pero notemos algunas cosas en este relato. El ladrón de la cruz reconoció que el pago de sus maldades era estar en la cruz y despedirse de este mundo recibiendo lo que merecía. Y eso es lo que debiese hacer todo pecador delante del Señor. Lo primero que debiese hacer el pecador que está buscando ser salvo es considerar que él es malo, que él merece el castigo de Dios. La Biblia nos muestra que todos somos pecadores, que naturalmente no amamos a Dios. Ninguno de nosotros podría jactarse y pararse delante de todos nosotros y decir: yo de manera sincera siempre he amado a Dios. Podemos decirlo, pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos que no es así. Porque si amamos a Dios, entonces guardaríamos sus mandamientos, pero no está en nosotros guardar sus mandamientos. Luego notemos que este ladrón, al escuchar y ver la majestad del Señor, no tuvo otra cosa que hacer sino acudir y rogar misericordia delante de él. Qué desespero entonces comenzó a sentir este hombre en sus últimos minutos. Y también observe qué osadía. Podríamos llamarlo en términos sencillos también qué sinvergüenzura este hombre. Tener que comenzar ahora a mirar al que está al lado y pedirle que lo considere para su reino. ¿A qué criminal, a qué hombre violento se le ocurre pedir o elevar tal petición? Pero él, fíjese que él no pedía un derecho, él apeló a la misericordia de Dios. ¿Se considera usted, por ejemplo, un merecedor del infierno? ¿Se considera usted una persona que merece ser abandonada por Dios? Porque si es así, si usted ha llegado a esa conclusión de que usted está alejado de Dios y usted cree que necesita al Señor, entonces ese es el camino correcto. Todos aquellos que llegan a la conclusión de que merecen ser abandonados por Dios,
y que por lo tanto necesitan un Salvador, entonces deben correr a Cristo. Y esto es precisamente lo que hizo este ladrón. Rogó misericordia por su alma. Nadie más que el Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, puede salvarle. Solamente Él puede perdonar pecados. Solamente Él y no hay más. ¿A dónde podría ir usted cuando su alma desfallezca? ¿Podría ir a confesar sus pecados a un sacerdote? ¿Podría ir a confesar sus pecados a un amigo? Por supuesto que lo puede hacer, pero ninguno de ellos podría perdonarles. Solamente Cristo perdona los pecados. Y lo más grandioso de este pasaje, y que hace que muchos creyentes se gocen, es la respuesta de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros podríamos pensar que en ese momento Jesús comenzó a elevar un sinnúmero de peticiones o algunas condiciones que Él debiese tener para que pueda estar en el paraíso. Pero notemos que Cristo no lo hizo. Cristo vio el corazón humillado de este hombre y le ofreció un lugar a su lado. Pregúntele usted a la prostituta Rabá, pregúntele a Naamán, pregúntele a Pedro, a Zaqueo, pregúntele al ciego Bartimeo, al apóstol Pablo, hombres y mujeres perdidos en sus pecados. Pregúntele si cuando confesaron sus pecados y rogaron perdón ante el Señor volvieron decepcionados. Ninguno de ellos volvió decepcionado. Todos de ellos alcanzaron consuelo y perdón. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos dos ladrones le representa mejor a usted? ¿Será acaso el ladrón que insultó al Señor hasta el final? ¿O será quien lo representa mejor el ladrón que después de considerar todo lo que se decía de él, se humilló ante su Señor? Si usted cree, después de escuchar este sermón y habiendo escuchado muchos otros quizá, que todavía no es su tiempo, que todavía no está preparado, entonces déjeme decirle algo muy simple. Eso es arrogancia y es orgullo. Para el ladrón de la cruz no había más tiempo. Era debido a muerte rogar por misericordia. Y así lo es para todos aquellos que verdaderamente son humildes, para todos aquellos que se asombran de la santidad de Dios. Por último, quisiera preguntarle, ¿conoce usted el día de su muerte? ¿Conoce el día, la fecha, la hora? Si no lo conoce, entonces sea humilde, porque este es el día de acercarse al Señor, de rogar perdón. Póngase a cuenta con el Señor y no saldrá decepcionado. Si usted está acongojado por sus pecados, si usted sabe que su conciencia ya no da más y quiere buscar el perdón de Dios, acuda a Él, porque Él puede perdonar pecados. Dios bendiga su palabra. Le voy a pedir que podamos inclinar nuestros rostros para orar al Señor. Padre nuestro, nuevamente venimos ante usted a darle gracias por su palabra. Gracias porque nuevamente nos ha hecho meditar, nos ha hecho pensar en nuestra propia vida y en toda su grandeza, en su majestad y en su gracia derramada en todo momento, Señor, incluso en los momentos más difíciles y agonizantes. Ayúdenos, Señor, siempre a ser agradecidos por todo lo que usted es y por todo lo que usted nos da. Ayude a aquellos que están confundidos, a aquellos que están queriendo tener certeza de salvación, ayúdeles, Señor. Y ayúdenos también a nosotros como iglesia a predicar siempre su evangelio. Se lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.